Hoy vamos a ver armaduras de 4 nodos. Hoy vamos a empezar con armaduras de 4 nodos. Vamos a empezar a resolver. Primero se les va a dar un dibujo y se dice determinen las fuerzas de cada uno de los elementos presentes en la siguiente armadura, y hay que determinar si esas fuerzas están en tensión, jalan al nodo, o compresión, comprimen al nodo. A ver, veamos. Vamos a poner la armadura. Vamos a ponerla así. Primero una de 4 nodos. Ya que terminemos esta, hacemos una de 5 nodos, que son las que tienen, en este caso, que son más prácticas. Vamos a poner que esta armadura tenga una carga en el nodo B. Aquí va a haber una carga y vamos a llamar esa carga que sean de 77 toneladas. Otra carga en el nodo D que sea de 11 toneladas. Les doy también, tengo que darles dimensiones. Aquí hay una dimensión, aquí hay otra. Esta que sea de 6 metros, esta de 4 metros y la altura un poco chueca, pero de 7 metros. Aquí hay 2 soportes. Vamos a poner los soportes. Uno fijo. Y si es fijo, acuérdense que va a tener una fuerza de reacción. Fuerza de reacción del nodo A vertical. Y de aquí sale una fuerza de reacción horizontal. Como no tengo fuerzas laterales que entren así, esta va a dar 0. Pero de todas maneras la ponemos. Este es deslizante. Este quiere decir que nada más se va a presentar el nodo, la fuerza de reacción vertical así. Entonces, se les da la estructura con 4 nodos. Y la pregunta dice, determina las fuerzas internas de los elementos. ¿Cuántas fuerzas vamos a calcular? Tienen que acordarse esta fórmula que toda armadura debe de presentar. Esta N significa el número de nodos. Y si estoy diciendo que son 4 nodos, 1, 2, 3, 4, quiere decir que vamos a estudiar la M es el número de elementos o brazos estos. Y quedarían 2 por 4, 8, menos 3. 5 fuerzas internas hay que calcular. 1, 2, 3, 4, 5. 3 verticales y 2 horizontales. Esto se hace principalmente más cuando la armadura es más grande. Esto lo borramos, nada más es para especificar cuántos nodos se tiene que trabajar. Lo primero que tienen que hacer, aparte de checar primero cuántos nodos tiene la armadura, cuántas fuerzas tenemos que calcular. El primer paso dice calcula las fuerzas. F es fuerza, fuerza de reacción de los soportes. Eso es lo primero que tengo que hacer. Me están pidiendo cuánto vale R a Y y cuánto vale R de Y. Nos tenemos que basar primero qué eje. Tengo aquí 2 AD, los soportes. Este lo voy a tomar como eje rotacional. ¿Eso para qué es? Empezamos con la segunda condición de equilibrio, momento. Empezamos entonces a hacer momento. Tomo como base aquí el nodo A, el soporte A. Y recordando
Entra la fuerza, la distancia perpendicular es esta del brazo de palanca. Entonces nos quedaría, empezamos con la fuerza de 77 toneladas, veamos el giro, gira sentido horario negativo, por eso le puse negativo. No porque la fuerza vaya hacia abajo, sino es el giro. Recuerden que el momento lo que importa es el giro, es el signo. La distancia llega aquí y la distancia es perpendicular, son 4 metros. Esto es lo que mide, si es la distancia perpendicular a la fuerza, 4 metros. Sigue el de 11 toneladas, entra aquí y desde aquí todo esta es la distancia perpendicular, hay que sumar todo, 10. Y me falta esta fuerza de reacción. ¿Por qué no uso R a Y? Porque R a Y, la distancia va a salir 0. ¿Para qué la ponemos? Entonces quedaría R de Y, fuerza de reacción del nodo D vertical. Me dice antihorario, positivo. La distancia, desde aquí hasta acá, son 10. Primer paso es establecer la ecuación de momentos de todas las cargas externas estamos hablando. RAX no hay laterales, así que esa no la incluyo, además que está basándose en el eje rotacional es 0. ¿Qué hacemos? Pues quitamos paréntesis. Y ahorita checo si eso está bien. Y dice que multipliquemos. Aquí reacomodé. Primer paso es este. Que multipliquemos, quitemos paréntesis. Y después efectuamos una suma o resta. Y me quedaría a ver, veamos, ahora sí, vamos aquí, dice que son menos 418, ¿sí? Más 10 R de Y igual a 0. Vamos a despejar esta. Si está negativo, brinca. Positivo. Entonces queda 418. Yo quiero la R de Y. El 10 se está multiplicando. Pasa dividiendo. Y 418 lo divido entre 10. Me quedaría 41.8 toneladas. Voy a checar si se alcanza a visualizar de ahí abajo. No lo sé. Si no, lo voy a poner allá en la parte de arriba. Esta parte, recuerden que la voy a subir. Me dice que el R de Y, yo tenía esto, 10 R de Y igual a 418, porque no se alcanza a ver. Y me dicen que queda R de Y, vale 418 entre 10. Y de aquí obtuve el 41.8 que les estaba comentando, esto. Porque algunos que no alcanzan a ver. A ver, veamos. Esto es lo mismo. Más lo puse acá arriba, ¿eh? Exactamente lo mismo. Tengo dos fuerzas de reacción. Dos fuerzas. Apenas encontré esta. Me voy a la R a Y. ¿Cómo? Hacemos lo mismo, pero en vez de hacer equilibrio en los momentos o torcas, empezamos sumatoria en fuerzas en Y. Todas las cargas externas que aparecen aquí, externas. Todo esto de la fuerza de reacción, de los soportes y todo eso, se hace con fuerzas externas. Todo lo que está por fuera. No estamos hablando de los elementos o barras de la armadura. Entonces seguimos y me dicen, en esta parte tengo la fuerza R a Y que sube, positiva, R de Y que sube. Entonces quedaría R a Y más R de Y. Y me dicen que hay fuerzas negativas. Está el 77 toneladas, el 11. Y si observan, analizamos más. Solamente tengo 4 fuerzas verticales. Esta es horizontal, esta no se pone porque está en Y. Igual a 0. Yo ya tengo el valor de una fuerza de reacción. Se sustituye. Pondría entonces R a Y más el valor de Y, 41,
41.8 menos, esta suma me da 88. Restamos y la resta me va a quedar 46.2. No. A ver, déjenme checar. 88 menos 41.8, 46.2. Vamos a despejar. Y me quedaría R a Y. Si está negativo pasa para acá, positivo. Y acabo de obtener otra fuerza de reacción. Entonces, yo ya tengo las dos fuerzas de reacción, R a Y y R de Y. Tengo dos fuerzas de reacción. Vamos a tener que empezar por los nodos, pero como yo necesito espacio, voy a borrar todo y solamente voy a ir anotando en esta parte los valores que tenga, porque si no se me va todo el pizarrón. Esto lo voy a ir anotando aquí a un lado. Dice R a Y es este valor, toneladas. R de Y es este valor. Y ya no tengo otro, ya no hay más. Entonces esto yo lo voy a borrar. Nada más es, acuérdense, fuerzas de reacción, lo que soporta, esto se llama soporte. Entonces soporta fuerzas de reacción, lo que está deteniendo toda la estructura. Entonces acuérdense, en una estructura, por lo general de los puentes peatonales, los soportes están de un lado y del otro. Los carros pasan por abajo y toda la estructura se mantiene gracias a estas fuerzas de reacción. Voy a borrar y voy a empezar a estudiar los nodos, que es el método, ese es lo importante. Entonces, bueno, todo tiene una importancia, pero ahorita es por el método de nodos. Esto lo borramos. Esto ya lo copié. Y empezamos con el nodo A. ¿Por qué siempre empiezo con el nodo A? En primera se empieza por aquel que tenga, miren, 1, 2, 3, 4 fuerzas. Aunque este es 0, por lo general se empieza con aquellos nodos, son los extremos, donde ya conocemos fuerzas. Aquí, por ejemplo, el nodo D ya conocemos dos fuerzas. Y tengo dos incógnitas. Puedo empezar por el nodo D. La fuerza, el nodo A, conocemos esta fuerza. Esta también es 0. Esas son dos incógnitas. Yo no puedo empezar por aquellos nodos que tengan más de 3 incógnitas. Observen B. 1, 2, 3, no lo puedo empezar. 1, 2, 3, 3 incógnitas, no. Entonces, vamos a empezar con el nodo A. Y mi nodo A, necesito diagrama de cuerpo libre. Y ahí va el diagrama de cuerpo libre. Este es X, este es Y. Y siempre vamos, todas las fuerzas incógnitas las vamos a suponer en tensión, que salen, jalan al nodo. Aquí tengo mi nodo A. Aquí está mi nodo A. Y me dice que jala la fuerza, entonces quedaría así. Esta fuerza, se supone, es su posición de tensión. A con B, va para arriba. Otra fuerza desconocida, interna. Solo la pongo de otro color porque este en el eje X ya lo puse azul. Entonces aquí sale otra fuerza y este es AC. Tengo que poner del nodo todas las fuerzas que actúan, internas y externas. Desconocidas tengo dos, pero esta ya la conocemos, R a X, R a Y, que por ahí tengo el valor, 46.2 toneladas. Este es R a X, como no hay fuerzas laterales, este es 0, lo cancelo. Ese es 0. Tienen que tener cuidado porque esta fuerza B, hay un ángulo aquí. Entonces hay que calcular ese ángulo. Este ángulo, voy a llamarle 1 porque son diferentes los ángulos. El ángulo 1 me dice que va a producir este vector, porque tiene ángulo, una fuerza hacia arriba
AB componente en Y. A la derecha, fuerza AB en X. Todo vector que tenga, vector es una fuerza, ángulo, produce dos componentes Y y en X. Y está medida con respecto a X. El componente en Y, recordando, que ya lo deben de saber, recordando el de Y, va a ser el producto de la fuerza por la función seno del ángulo que ahorita no lo hemos calculado. Y la X, esta, va a ser la fuerza por el coseno del ángulo. Eso ya lo deben de dominar, esto. No necesito, se supone que ponerlo, ya lo deben de saber. Componente en Y, si el ángulo está medido con respecto al eje X, positivo hacia arriba, se va a trabajar así. Y cuando es componente en X, con coseno. Solamente. Ya tengo mi diagrama, pero no tengo el ángulo. Entonces, yo voy a estudiar el ángulo. Y el ángulo me queda, lo voy a poner de este lado, el ángulo primero, ángulo 1, porque van a ser dos tetas. Ángulo 1 y ángulo 2. Este le voy a llamar ángulo 1, ángulo 2. Y quedaría tangente a la menos 1 de cateto opuesto. Si aquí no lo puedo interpretar, lo interpreto aquí. Cateto opuesto. Frente, aquí está mi triángulo rectángulo. Cateto opuesto, me dice, es 7. Cateto adyacente es este. Y el adyacente es 4. Y calculamos. Entonces, con la calculadora, hacemos eso. Y me dicen, tangente a la menos 1 de 7 sobre 4, nos quedaría segunda función de tangente de 7 cuartos. Y me queda 60.25. 60.255 grados. Eso es lo que me queda mi ángulo 1. Yo ya tengo mi ángulo 1. Ahora, ya que tengo eso, ahora empezamos a calcular. Vamos a calcular, en este caso, pues ya con las ecuaciones de traslación, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y me dice que es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Y hay que realizar este diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me dice que aquí tengo una fuerza, dos fuerzas, nada más tengo dos fuerzas. Y quedaría R a Y más, me dice que es componente en Y, entonces tengo que multiplicar fuerza AB por seno del ángulo de 60.255 es igual a 0. Tengo dos componentes, fuerza en Y, son 2. No tengo otra fuerza en Y, así lo dejamos. Voy a sustituir los datos que sí tengo. ¿Cuáles? R a Y quedaría 46.2. Dice, más la fuerza AB, no la tengo, esa es la desconocida, por el seno de 60. Hay que usar calculadora. Entonces, la calculadora me dice que seno de 60.255 nos queda 0. Dice que vale 0. Yo trabajo hasta milésima así. Otros maestros trabajan con toda la cifra, así la vamos a dejar. Y eso es igual a 0. Solamente, ¿qué estamos haciendo? Pues nada más. Equilibrio en fuerzas en Y de mi nodo. Nodo A. Tengo dos, las ponemos. Ya tengo R a Y, lo sustituyo. Seno, lo calculamos. Solo me falta despejar la fuerza B. Despejamos. Y me quedaría esta parte, nada más le voy a poner primero el número, la fuerza B, está sumando, pasa restando. Yo quiero la fuerza AB, está multiplicando, pasa dividiendo.
Y el valor me va a quedar menos, déjenme sacar el valor. Dice que es 46.2 entre, y nos quedaría 53.225 toneladas. Significa que está en compresión, que esta fuerza B va a comprimir al nodo A. Y ahorita lo ponemos. Ya se borró esto. Yo nada más quería checar algo, pero pues ya se borró. Entonces, bueno, por lo pronto ya tenemos la fuerza B. Ya conocemos esta. Como iniciamos con ecuación de fuerzas verticales, obtuve una fuerza. Ahora me falta del mismo nodo sumatoria de fuerzas en X. Siempre van a hacer eso. Cada nodo, sumatoria de fuerzas en Y, conocen una fuerza, la vertical. Sumatoria de fuerzas en X, van a conocer otra fuerza, la horizontal. Analizamos otra vez mi diagrama. Aquí está el diagrama. Y me dicen que fuerzas laterales en X es esta, y también la del componente en X. Pondría entonces fuerza AC desconocida, más, porque va a la derecha, más la fuerza AB, como es en X, acuérdense que se multiplica por el coseno del ángulo, y el coseno era 60.255 el ángulo, y creo que ya no tengo más fuerzas, checamos. Este es una, dos, este es cero, se canceló. Si hubiera tenido un valor, la ponemos. No lo tiene. ¿Qué hacemos? Voy a sustituir este dato que ya conozco. Y quedaría fuerza AC. Este es negativo, así lo ponemos. Pero me dice, vas a calcular el coseno de 60.255. A ver, veamos. Calculamos coseno. Si era 255, así es este. Y me queda punto, 0. Aquí está, 496. Luego me dicen que multiplique pondría fuerza AC, cuidado con los signos, más por menos da menos. Y aquí me sale, pero voy a checar porque yo multipliqué toda la cifra de coseno, entonces trabajamos con milésima, déjenme ver, varía solamente en la milésima, pero vamos a checar cuánto varía. Así es, milésima, se me redondeó, entonces 26.399 toneladas. Todavía no. Así, apenas hice la multiplicación. Entonces, voy a despejar la fuerza C. Por lo general, las fuerzas horizontales internas son positivas. Pasa positivo, tonelada, tensión. ¿Qué significa esto? Yo ya tengo esta y tengo esta. Significa que tengo mi nodo A aquí. La fuerza AB, que es esta, es una fuerza de compresión, comprime al nodo. La fuerza AC jala al nodo. Yo necesito anotar aquí los datos que voy saliendo porque yo voy borrando. Dice la fuerza AB me quedó de compresión y lo ponemos aquí. Fuerza AC salió de tensión. T. Y continuamos. ¿Dudas hasta ahí? Porque yo voy a borrar todo. Nodo A, todo el nodo A. Porque después sigue nodos D y finalmente nodo B, que es los de arriba son los que complican más porque hay muchos ángulos. Entonces borramos esto. Ya borré hasta las reacciones. Déjenme las escribo otra vez. Aquí me dice que está R a Y, que lo borré, y R de Y. Es importante que estén aquí porque son fuerzas externas de los nodos.
Y yo voy a borrar absolutamente todo. Todo. Y quedaría... A ver, veamos, eso no, porque son los datos que estoy obteniendo. Seguimos ahora, ya hicimos el nodo A. Siempre, sugerencia, resuelvan los nodos donde están los soportes, porque por ahí ya conocemos muchas fuerzas. Entonces continuamos con el nodo D. El otro que está en donde está el soporte. ¿Qué hacemos? En el nodo D me dicen, hay que hacer el diagrama. Aquí hacemos el diagrama. Va para arriba, entonces aquí hacemos el diagrama. Este es nodo D. De aquí surge una fuerza hacia arriba, inclinada así. FDB. Y hay otra fuerza, que la voy a poner con otro color, nada más para que se diferencie, porque puse el plano cartesiano. Vamos a ponerlo en negro, para no estar borrando tanto. El plano lo hacemos de color negro, mejor. Este es X, este es Y. Ahora sí. Y me dicen, del nodo D, suponemos tensión DB hacia arriba. Hay otra, que es esta, el azul, DC. DC. No conocemos ninguna DC. Y luego entra, por abajo aquí, el soporte RDY, que tiene un valor de 41.8 toneladas. Y me falta una fuerza, ¿no? ¿Se observan? La fuerza de 11 toneladas. Hay que poner fuerzas externas y las internas. Todo. Aquí le pongo que este es 11, que no se alcanza a ver, 11 toneladas. Si observan, se forma un ángulo con respecto al eje X, entonces este ángulo, le vamos a poner θ2, y me dice que va a ser igual a tangente a la menos 1, el opuesto sigue siendo altura, adyacente ahora cambia 6, y el ángulo 2 vamos a obtener ahorita, se lo sacamos con la calculadora, y me dice que segunda función, tangente a la menos 1 de 7 sobre 6. 7 sobre 6. Y queda 49 punto. Me queda 49.398 grados. Voy a sacar, bueno, ahorita lo sacamos. Aquí me dice que esta fuerza de B va a producir una fuerza vertical, que ya no voy a estar poniendo que se multiplica por seno, este es Y. Una fuerza horizontal, que esta es X, y esta va a producir, va a ser el producto de fuerza de B por el coseno del ángulo, este ángulo. Yo ya tengo todas las fuerzas externas, 11, R de Y, las dos incógnitas aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hace ratito. Empezamos con sumatorias, fuerzas en Y. A mí me dicen, inicia con sumatoria, fuerzas en Y. Y al efectuar la sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar. Analicen, solo visualicen el diagrama. Fuerzas en Y, aquí hay una. El componente R de Y. Y esta de 11 toneladas, que es una carga, va para abajo. Entonces, pueden empezar con la que sea. Yo voy a empezar con la positiva, R de Y, menos 11 toneladas, carga. Esta positiva va para arriba, dice que es más fuerza de B, como es Y, acuérdense que el componente Y, usamos seno de este ángulo 2, 49, el otro ángulo ya lo borré, 49.398. Ese es el ángulo, 49.5. Entonces tengo 1, 2, 3 fuerzas.
1, 2, 3. Tienen que tener cuidado por ahí, si no se nos pasa alguna fuerza. Teniendo eso, ¿qué hago? Ya sustituir. Vamos sustituyendo los datos que tenemos. R de Y, ya lo tengo, 41.8. 11 se queda igual, esta es la incógnita. Y me dice, pon el resultado de la función seno de 49. Eso lo sacamos otra vez en la calculadora. Yo siempre sugiero que seno, coseno de los ángulos los pongan por algún lado para que no estén usando la calculadora cada rato. Entonces pongo seno de 49,398 y me quedaría 759. Ahí está. Y luego que me dicen que reste, o restamos, me va a quedar 30.8 más este valor, f de b, igual a 0. Dice despeja. Y despejo está positivo 30, pasa negativo. Pero yo quiero la fuerza de b. En la parte decimal está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y vamos a ver cuánto da esa división. Y me quedaría como 40.50, 30.8. Sí, 40 punto. Aquí me dice que es negativo 40.579, son toneladas. Como es negativo, con presión. Ya tengo la fuerza de B. Se observa, es vertical. Inclinada. Sí, es componente Y. Nos vamos con... Si empezamos con fuerzas en Y, ahora continuamos con la sumatoria de fuerzas en X. Siempre de cada nodo, recuerden, mi diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas que aparecen, que actúan sobre ese nodo. Aquí está mi nodo D. Cuando las haya puesto mi diagrama, continuamos con la sumatoria de fuerzas en Y, todas las fuerzas verticales, y vamos a obtener una fuerza interna. Vamos a continuar ahora lo mismo, pero con respecto al eje X, todas las fuerzas así horizontales. DC, observen que va del lado izquierdo, entonces lo pongo así, F DC, ya quedó esa. Aquí tengo otra izquierda, DB, menos fuerza de BX, pero si es X pongo coseno, el ángulo fue 49.398 grados, y seguimos analizando. Pues nada más tenemos estas dos fuerzas horizontales. Si ya no tengo nada, le pongo igual a 0, y por aquí ya tengo un dato. Esta es incógnita, la dejamos igual. Esto ya lo tengo, lo acabo de calcular. Cuidado con los signos. Este menos es porque la fuerza va del lado izquierdo. Las dos. Por eso son negativos. Este menos tengo que ponerlo así. Cuidado con los signos, que es donde pueden tener los errores. Y me dice, calcula el coseno de 49 puntos. Vamos a usar calculadora de nuevo. Y dice que ponga coseno de 398 y me queda 65 centésimas. Aquí hay un 0, no se pone. Lo quieren poner, lo pueden poner. Y me dice que hay que multiplicar. Me voy a aprovechar que tengo la calculadora en la mano. Dice, multiplica esto. Esto lo bajamos. Menos por menos da más. Esta multiplicación me queda 26,376 igual a 0. Si a mí me dicen
despeja la variable que es la fuerza DC. Esta está negativa y si la tenemos que despejar, pues más fácil lo pasamos del otro lado, positivo. Y quedaría así. Me van a decir, pero está al lado derecho, no importa, hacemos propiedad de simetría. Y simetría es gira todo, pero no cambies de signo. Positivo, toneladas, tensión. ¿Qué significa esto? Que tengo mi nodo D, aquí lo voy a poner. Aquí está mi nodo D. La fuerza de DB sale que comprime con presión, comprime al nodo, así se pone. Y la fuerza de C jala, lo vamos a sacar, jala al nodo, fuerza de C. Llevamos 4 fuerzas, 1, 2 del nodo A, más 2 del nodo D, 4, me falta solo esto. Y antes de borrar, aquí vamos a ver, déjenme seguir poniendo los datos aquí, porque luego borro y me voy a olvidar de todo. Y como lo estamos haciendo al momento, pues no sé, no tengo los datos estos anotados. Lo estamos haciendo en vivo. Este es 26. Y esto me dice tensión. Entonces recordando nada más, el nodo D, checamos las fuerzas que actúan, siempre suponemos de tensión a las incógnitas, hacia afuera. Hay que sacar el ángulo, cateto opuesto, sobre adyacente. Aquí hay una fuerza de reacción, hay que anotarla, una carga de 11 toneladas, y de este diagrama se hacen sumatorias siempre de fuerzas en Y y fuerzas en X. Continuamos. Ahora me falta, borramos este nodo D, borramos el nodo D, y me dice que vamos a hacer el nodo B. Me preguntan, ¿y por qué el seno? Es mucho más fácil, lo pueden hacer ustedes, pero yo pues por la explicación. Porque ahorita en el nodo, en la armadura de 5 nodos, vamos a tener muchos de altura, que van arriba, superior. Los nodos, entonces es cuando tienen más problemas. Y entonces vamos a estudiar entonces ahorita, ahora se anota, y hay que siempre señalar qué nodo estamos estudiando. Ahorita vamos a estudiar nodo B. Y en el nodo B, yo voy a poner aquí mi diagrama así. X, eje Y. Resulta que aquí aparece, en el origen siempre ponemos el nodo. Ya está. Me dicen que va a haber una fuerza hacia abajo. Fuerza BC. Otro está inclinado. Que la fuerza BD, ya la conocemos. Si decimos BD o DB, es lo mismo, ¿eh? Luego, esa fuerza B va hacia A. Nada más aquí va a cambiar el sentido, pero dice BA. Tenemos por aquí una fuerza, que la voy a poner de otro color. Aquí entran 77, una carga de 77 toneladas. Hay que ponerla, ¿eh? Y resulta que tengo, observen, de aquí lo vamos a hacer. Si yo tengo, aquí está también paralela al eje X, y yo quiero estudiar este ángulo, que va a ser, no puede ser este el mismo, porque si saco este, las fórmulas van a cambiar entonces. Pero este ángulo corresponde alterno interno. Ángulo 1 con ángulo 1. Alterno interno son iguales. Este ángulo corresponde a alternos internos. Fácil. Entonces, no es necesario sacar estos ángulos. Vamos a estudiar con respecto al eje X las fórmulas para no cambiar. Si es componente en Y, pues seguimos usando seno. Y si es componente en X, seguimos usando coseno. Componente en X, coseno. Entonces, de esta manera, seguimos con los mismos ángulos, que al final de cuentas ya los borré, pero pues ya ni modo. A ver, veamos. Pero resulta que tengo aquí dos vectores. Aquí tengo el ángulo 1. Quiere decir que aquí otra vez se van a obtener
Deje ponerlo nada más con diferente color para recordar que son componentes. Este queda hacia abajo, fuerza, vea, componente Y. De este lado o de este da lo mismo, fuerza, vea, componente en X. Chequen los sentidos, todos son negativos aquí. Y en este otro, otra vez, va para la derecha, fuerza BD, positivo es este, quedaría la X. Y va para abajo, fuerza BD, componente en Y. Yo voy a poner los ángulos aquí porque ya los borré. Solo me quedé, ya lo borré creo. Ah, no, ya estaba. El ángulo 2, recuerden que ya lo habíamos obtenido. Entonces solamente copio el ángulo 2. Y el ángulo 1 voy a hacer tangente a la menos 1. Que esos datos ya los teníamos, pero pues yo borré todo. Entonces no pasa nada, pues lo calculamos y ya. Dice que es cateto opuesto. Y observen, cateto opuesto 7, adyacente 4. De este es lo mismo. Opuesto 7, adyacente 4. O sea, es lo mismo. Tangente a la menos 1 de 7 entre 4. Y me quedaba 60. Acá está. 60, nada más estoy copiando los ángulos. Que no los vuelven a sacar ustedes porque ustedes ya lo tienen anotado, pero yo estoy borre y borre, pues no. A ver, veamos. Ahora sí. Después de haber hecho el diagrama, acuérdense que ese es del nodo anterior. Esto lo borramos. Y vamos a empezar a estudiar las ecuaciones de equilibrio en Y y en X. Y es pura repetición. Así se hace todo con respecto a los nodos. Porque después vamos a ver secciones y es algo diferente en algún aspecto nada más. A ver, veamos. Me dice, vamos a estudiar el nodo B. B, entonces sumatoria, fuerzas en Y. Y observen aquí, tengo muchas Y, observen, 77 carga. Aquí hay otra, aquí hay otra. 1, 2, 3, 4. Aquí se puede ver 1, 2, el componente de este ángulo y de este 4 fuerzas. Solamente lo estoy haciendo por la explicación y me quedaría. Pueden empezar con la que sea. Voy a empezar con fuerza B A. Fuerza B A, componente en Y, entonces pongo seno. Estoy empezando del lado izquierdo, mi ángulo voy a usar, tengan cuidado con los ángulos. 60.255. Voy en esta. Pero me dicen que va hacia abajo. Y si va hacia abajo, positiva o negativa, negativa. Nos vamos con esta fuerza. Menos fuerza BC. Así nada más. Es vertical, no tiene así directo ya. Sin usar 270 grados, nada de eso. 77. Ahí está, menos 77. Nos vamos de este lado. Menos fuerza BD, otra vez salió componente en Y, seno, pero del segundo ángulo, 49 punto, dice menos, dejen hacerlo más pequeño porque ya no ocupo, fuerza BD, me pongo seno, del ángulo es 49.398 igual a 0, ya, ahí está, igual a 0. Yo ya tengo muchos datos. La única incógnita es esta. Todos los demás datos es pura sustitución. Y a ver, veamos. Me dice, vean, o AB, aquí está. Así lo voy a poner. Y quedarían. Dice menos. Este signo está afuera, ¿eh? Fuerza BA menos 53.225, sin unidades ahorita. El seno de 60, ¿se acuerdan que les dije que anotarlo para no estar volviéndolo a calcular? Ustedes sí lo pueden estar anotando, pero yo tengo espacio limitado, 60.255. Y me queda .868.
menos, incógnita, no le puedo hacer nada, 77 se queda igual, fuerza BD, aquí la tengo, DB o BD igualito, le pongo menos, aquí dice que es menos 40.579, otra vez me dicen por seno de 49, que quién sabe dónde lo puse, entonces seno de 49.398 me queda 759 y todo es pura calculadora, cuidado aquí con los signos, me dice multiplica menos por menos, esto me va a dar más, entonces multiplicamos y me queda 46.199 menos, este es incógnita, 77 lo bajamos, menos por menos da más, vuelvo a hacer otra multiplicación y queda por .759 que va a ser 30 igual a 0. Luego me dicen suma y resta. Pues sumamos y restamos. Y me queda menos, me van a decir todo para esto, me queda así. Esta operación, 46 menos 77 más 30 me dio este resultado. Por lo general, estas barras, la fuerza, sí, que está sometidas, son casi siempre cero, casi tienden a cero. A ver, veamos. Entonces quedaría, me dicen, despeja esto, como está negativa, nos conviene pasarla del otro lado. Y me queda así. Hacemos propiedad de simetría, sin cambiar de signo, ligeramente, son toneladas, con presión. Ya terminamos todas las fuerzas. Nos pedían 5 fuerzas, 1, 2, 3, 4, 5, la de los elementos. Entonces, tenemos que hacer el diagrama. Mi diagrama es, aquí está, D, C y por acá D. Pero ahora se hace con doble línea para checar las flechas cómo van. ¿Y cómo lo interpreto? AB, compresión hacia el nodo A y hacia el nodo B. Así está, la compresión. Y aquí se pone que es de menos 53.225. Compresión. Nos vamos del otro lado. BD, menos 40. Otra vez están comprimiendo a los nodos. BD o DB va a ser lo mismo, 40.579 toneladas, compresión. AC, por aquí andaba AC, aquí está, 26, y me dicen que ahora jala el nodo, extensión, jala, sale del nodo. Entonces aquí le pongo tensión, y me va a quedar AC 26.399 toneladas. CD, ¿dónde anda CD? CD, es esta. Otra vez jala el nodo, así. Y queda 26 puntos, son casi similares. Tensión. Me falta solamente esta del medio. Y ya puse muchos datos. Y es ligeramente una compresión. Entonces hacia el nodo B lo comprimen así. Y aquí le ponen que es compresión
pone el dato 0.002. Algunos autores mencionan que es importante, y los nodos siempre se ponen por lo general con círculo, que es importante señalar todo, aparte de las fuerzas internas, que pongamos las fuerzas externas. ¿Cuáles? Esta carga, 77. Aquí se pondrían 77 toneladas. En el D, 11 toneladas. Aquí ponemos 11 toneladas. Las fuerzas de reacción con sus respectivos datos. Ya lo ponen ustedes. Ya no tengo más fuerzas. Y aquí terminamos un ejemplo de una armadura de 4 nodos.